tanto de la obra de la maestra Doris Salcedo. Ella, con las armas de las FARC, hace unas láminas y trae un grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y les dice: péguele a eso, como un gesto de reparación, como un gesto de sacar afuera ese dolor que está adentro, y luego pues con eso hacen este piso del antimonumento Fragmentos, que pues efectivamente nos habla de formas, de maneras de sacar el perdón afuera. Luego ellos se alejan por un momento, se alejan del sitio, nos dejan ahí. Lo poco que podía mirar desde la montaña, árboles, árboles y árboles. ¿Quién nos va a encontrar? Nadie. Nadie nos va a encontrar. Ya pasaba la tarde. A Dios gracias a uno de mis compañeros, no sé cómo, él estaba más abajo que yo, y no sé cómo se le ocurrió la idea de con un palito soltar una soga bastante fuerte que nos tenían amarrados. Lo que queremos es la reparación de las víctimas, no de las audiencias, no de los otros, no de que el resto de la sociedad quedemos tranquilos. Tenemos unas víctimas con unas corporeidades que nos hablan de esa guerra, y yo sí creo que hay que trabajar sobre un perdón desde los cuerpos de ellos, que les permita verdaderamente perdonar a ellos. Y vuelvo y digo, perdonar a quien te ha infringido el mal, pero también perdonarse a sí mismo por haber estado allí, porque finalmente hay como una cantidad de cosas que hacen sentir a las personas culpables de lo que sucedió. No sé cuántas horas pasaron, no sé, porque ya oscurecía, y él logró soltarse, pero cuando él se suelta, no podía ni hablar ni moverse. Él fue muy fuerte, y cuando pudo respondernos, nos dijo que nos calmáramos, que todo iba a estar bien. Empezó a soltar a uno, se demoraba demasiado y teníamos miedo que llegaran los secuestradores. Entonces mis compañeros de uno en uno nos iban mandando. El primero tenía que ir y avisar a la policía que la teníamos a 1 kilómetro aproximadamente, y así sucesivamente salimos todos. Pero como comenté, salimos por otro lado, entonces no se dieron cuenta que escapamos. Llegamos al puesto de control de la policía, un CAI que queda ahí. Lo tomaron como el pan de cada día. La verdad, no fuimos atendidos, no fuimos protegidos, nos dejaron sin dinero, nos tocó caminar, ir, o sea, por parte de la policía no nos apoyaron. Eso va en el terreno y en el libre albedrío de cada víctima, hombre o mujer, y particularmente en el terreno de la mujer. Ha sido agredida, ella misma, hasta donde ella quiera, vuelvo a insistirlo, mi premisa es esa. Con las víctimas es hasta donde ellas quieran llevar su tema y hasta donde ellas se quieran sentir satisfechas. No hay un momento en que a una víctima le puedas decir: ya quedó superado completamente tu dolor. Digamos que perdonar, los seres humanos en una visión judeocristiana de la sociedad, de alguna manera, en algún momento de una oración, se encuentran con esa disyuntiva de decir: perdónanos, porque así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el perdonar es un acto humano. Olvidar es mucho más difícil. Entonces, en esa transición entre el perdón y el olvido, tiene que haber un mínimo de justicia, tiene que haber un mínimo de reparación, de garantías de no repetición,
de una verdadera contrición y de ayuda a la sociedad. Entonces, en esos planos es donde verdaderamente se mide la cauterización de las heridas de una sociedad. Una sociedad no solamente supera un conflicto políticamente, lo supera desde la perspectiva mental, espiritual, psicológica. Es una confluencia de muchos factores. Hay que perdonar lo imperdonable, porque pues, que a uno lo empujen un poco en el Transmilenio no es una cosa para perdonar. Sí, las cosas sencillas no requieren perdón. El perdón lo requieren las cosas verdaderamente imperdonables, que es de alguna manera lo que han enfrentado la mayoría de las mujeres víctimas que hemos tenido en Colombia. A medida que van pasando los años, uno va madurando y uno trata de entender a cada una de las personas antes de entenderse uno mismo. Hoy en día, en esa época, no los hubiese perdonado, hubiese sido una persona, no. Hoy en día, sí, ya los puedo mirar a la cara. Ya los puedo mirar a la cara. ¿Por qué? No sabemos la situación que esas personas han vivido para haber cometido ese hecho, ese daño. La necesidad, el contorno familiar, la situación económica, no lo sabemos. Entonces he aprendido a olvidar y a perdonar. Hoy yo lo sé perdonar. Yo lo sé perdonar. El informe de la Comisión de la Verdad, porque en su tomo sobre hallazgos y recomendaciones, creo que hay un diagnóstico muy sintético y muy claro de nuestra sociedad. Esta es una sociedad, una Colombia que sigue herida, que colectivamente sigue sufriendo un trauma colectivo, diario, cotidiano. Es una guerra degradada, es una guerra que escogió como su principal víctima a la población civil no combatiente. No es una guerra entre guerreros, es una guerra contra la población civil. Y todo ese tipo de factores hacen mucho más vulnerable la labor de la mujer en terrenos como el paramilitarismo, la insurgencia, la fuerza pública, el narcotráfico, la delincuencia común, la delincuencia organizada, la violencia intrafamiliar. Claramente la mujer es muy vulnerable en todos esos escenarios y hay unos factores de persistencia que lo han permitido, como la impunidad. De manera que yo los invito a volver a ese texto donde nos encontramos, donde en Mi cuerpo es la verdad. Hay un diagnóstico cruel, duro, difícil de aceptar, pero real, sobre lo que sufrió la mujer colombiana en la guerra que afortunadamente estamos tratando de superar.